de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1262 de Con Vos, correspondiente al domingo 23 de octubre de 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Les recuerdo que esta transmisión está siendo emitida en dúplex por FM 90.3 Radio 9 Galicia de Ponte Areas, provincia de Pontevedra. Os seus ointes, os seus directivos, o seu persoal, os saúdo agarimoso de cada domingo, que teñan unha moi boa semana. E graciñas por estar aí. Bueno, para este programa también puede ser seguido a través del Facebook de la emisora Radio Amplitud y del Facebook del programa, que es Con Vos. En Facebook, la página Con Vos, ahí se puede seguir la transmisión, donde quienes lo están haciendo ahora mismo verán una foto de fondo de pantalla que dice Fuxan os ventos, y abajo están los integrantes de Fuxan os ventos en una actuación especial que se hizo hace algunos años como un homenaje en aquel momento al grupo, pero el hecho es que ayer Fuxan os ventos, uno de los grupos emblemáticos de la música gallega, cumplió 50 años de vida en el día de ayer. Luego, en el transcurso del programa, les voy a contar algo más, pero bueno, el homenaje de hoy, toda la música de nuestro programa de hoy será de Fuxan os ventos. 50 años de música gallega de la mejor. Fuxan os ventos. Felicitaciones a todos ellos, a los que están, a los que estuvieron, por estos 50 años de trayectoria, estas bodas de oro con la música gallega. Bueno, y finalmente, para quienes deseen dejarnos algún mensaje grabado, tenemos un contestador telefónico que es el 53 65 72 34, de Vagarciño en galego 5 3 6 5 7 2 3 4. Bueno, el viernes partió un grupo de 40 personas, todos mayores de 18 años y con un tope de edad de 64, que a cargo de la Xunta de Galicia están realizando el Camino de Santiago, uno de los caminos de Santiago, concretamente desde Vigo, creo que partían y llegarán a Santiago en 6 días.
Así que una de las personas que está en esa delegación es nuestro oyente José Augusto González Navarro, a quien saludé en Ezeiza el viernes, y otra persona es mi hija María del Rosario, con quien, si tiene tiempo, vamos a hacer una conversación telefónica para que nos cuente de este primer día de caminata con lluvia. Llegó empapada, eso sí, es decir, con capa y todo, pero con los pies mojados, porque decía ella, las botas que tengo están preparadas para la lluvia, pero no para que me tiren baldazos, que es más o menos como caía el agua hoy mientras peregrinaban. Pero muy feliz, imagínense, María del Rosario cumple ahora en diciembre 26 años, mire si va a tener problema haciendo el camino de Santiago porque llueva. Pero quiero decir que voy a estar pendiente, vamos a estar pendientes a ver si podemos establecer esa comunicación, porque el hecho es que ahora mismo ahora mismo son las 6 de la tarde en Galicia y 8 minutos. A las 6 de la tarde tenían previsto una sesión con una persona o más, no lo sé, para hacer estiramientos, elongaciones, para recuperarse, porque mañana hay que seguir caminando. Y luego van a tener una sesión con un pedicuro para el cuidado de los pies. María Rosario me decía que por el agua que le entró en el calzado se hizo una ampolla, así que eso hay que tratarlo, porque repito, mañana deberán seguir caminando. Pero si en el interín de esas sesiones pudiésemos establecer una comunicación, nos contará cómo fue este primer día. Repito, de Argentina fueron 40 personas, de la Sociedad Parroquial de Vedra, que es la institución por la que viajó María del Rosario, fueron 4 personas, de algunas entidades fue 1, de algunas no fue ninguno, en fin, pero 40 en total de la República Argentina. Lógicamente habrá de Uruguay, de Brasil, de México, de muchísimos países, incluso de España, así que también me gustaría saber cuántas son las personas que están haciendo ese camino de Santiago, pero lo sabremos más adelante. Ahora les voy a hacer un pequeño comentario editorial que se me ocurrió mientras venía para la radio. Realmente no tenía previsto hacer un comentario hoy, pero lo voy a hacer. El título es 2 hombres que diluyeron su prestigio personal cual azucarillos bajo la lluvia. Estos 2 hombres muy importantes para mí son el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Voy a comenzar por el presidente Fernández porque sí, porque realmente me duele más la situación de Víctor Hugo Morales, y voy a explicar por qué, lógicamente. Cuando comenzó la pandemia y allá, es decir, cuando comenzó en Argentina, cuando comenzaron las medidas de prevención, de encierro y demás, el presidente Fernández nos hablaba con cierta asiduidad a través de la cadena nacional, y lo hacía en compañía del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Yo realmente en esos días esperaba con ansiedad, con entusiasmo, con muchos deseos de enterarme de lo que iban a decir las tres personas, pero principalmente el presidente de la nación. Yo tenía mucho interés en escucharlo cada vez que lo hacía, porque realmente me conformaba mucho la forma en que estaba encarando una situación tan difícil Alberto Fernández. Yo veía en él a un estadista, a un gran estadista, enfrentando una situación de pandemia inédita en la historia de la humanidad. En ese momento el señor Fernández llegó a tener un nivel de aprobación de imagen muy próximo al 80%, algo nunca visto, por lo menos en la Argentina, en una figura presidencial. Era extraordinario el nivel de aceptación que tenía el señor Alberto Fernández. A mí personalmente me encantaba cuando los veía sentados y el presidente se refería al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al gobernador de la provincia de Buenos Aires como Horacio y Axel. Cada vez que los nombraba decía Horacio, alguna vez creo que incluyó hasta la palabra amigo, Axel, y yo, como ese 80% que tenía imagen positiva de Alberto Fernández, yo también tenía una imagen positiva. Imagen que, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Larreta, se me desprestigió mucho el día que intentó prohibir que los mayores de 70 años pudiésemos circular libremente. No sé si lo recuerdan, ¿no? Bueno, hice un escrito en aquel momento público donde le decía que 70 años es una edad de plenitud para hacer un montón de cosas. ¿Cómo no me van a mí a dejar ir a hacer una compra al supermercado? Que era lo que propuso el señor Horacio Rodríguez Larreta en ese momento. Pero bueno, ese crecimiento de la imagen favorable del presidente de la nación, yo creo que motivó que algunas personas se sintiesen celosas, que tuviesen envidia de ese crecimiento de la imagen positiva del señor Alberto Fernández, lo cual lo podía convertir en un hombre que a estas alturas, por ejemplo, podría estar pensando tranquilamente en su reelección como presidente. Entonces creo que desde esos círculos próximos a él, supuestamente amigos, supuestamente aliados, le empezaron a decir: no, mirá que crece mucho Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta no crecía nada, el que crecía era Alberto Fernández. Pero lo convencieron y entonces vino el momento en que les sacó un punto de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires, motivando el lógico enojo del jefe de gobierno, y allí comenzaron las disputas que lógicamente no cesaron hasta el día de hoy. Motivo que sí hizo crecer la imagen pública de Horacio Rodríguez Larreta y que colaboró fuertemente al deterioro de la imagen de Alberto Fernández, que además se convirtió, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en un mentiroso compulsivo, en un mentiroso que mientras nos decía a todos que teníamos que estar en casa, que ojo con los vivos, que esto, que aquello, que se acabaron los vivos, él en su residencia de Olivos recibía a infinidad de personas e incluso participó de una fiesta del cumpleaños de su esposa. Ahora,
esa imagen se deterioró, los niveles de aceptación de imagen positiva del presidente Alberto Fernández hoy son ridículamente bajos, pero esta semana ya fue el colmo de la degradación a la que puede exponerse una persona. En un programa de televisión que yo nunca en mi vida he visto, pero que en el mundo es muy exitoso, que se llama Gran Hermano, bueno, yo jamás entendería o practicaría algo de ir a encerrarme a una casa con desconocidos. Bueno, no me gusta, pero entiendo que sí le guste a otras personas porque, repito, es un éxito mundial. Pero ocurre que una persona que entró a esa casa, y no en el horario de emisión del programa, sino en un horario fuera de la transmisión de Telefe, que es el canal que emite el programa, en una charla con una señora política que hay allí, que fue diputada del Frente de Todos, este hombre dijo que él lo conocía a Alberto Fernández hacía muchos años y que Alberto Fernández lo había coimeado varias veces. Realmente no le di ninguna importancia al tema cuando lo escuché en algún comentario radial, pero luego la portavoz del gobierno salió a retrucar, con lo cual sí tomó estado público y a nivel nacional, pero lo que realmente me resultó lamentable totalmente fue la intervención del presidente Alberto Fernández. Lamentable no solamente por contestarle a un 4 de copas, este señor que se hace llamar Alfa porque parece que vendía automotores y una de las marcas que vendía era Alfa Romeo, y por eso se hace llamar Alfa. Realmente es un 4 de copas en la vida política de la Argentina, o sea, la carta de menos valor en el truco, se suele decir 4 de copas a alguien que no representa a nadie. Pero el presidente Fernández le contestó enojado, enfervorizado, con gritos, qué sé yo, pero lo triste, lo lamentable es cuando en el final dice: y yo le contesto a este energúmeno, como le contestaría a cualquier otra persona por poderosa que sea. Y ahí una vez más miente y se degrada y se rebaja, porque al señor presidente de la Nación, una diputada de apellido Vallejo, de la misma coalición política que llevó al presidente Fernández a ocupar ese cargo, esta diputada Vallejo, en ocasión de las últimas elecciones legislativas, le dijo al presidente: Mequetrefe ocupa, ocupa porque estaba en la casa de gobierno sin que le corresponda, según la visión de ella. Mequetrefe, mentiroso, lo puso realmente en una condición deplorable. Una diputada de su mismo espacio político. Y entonces él dice: le contesto ahora en el energúmeno como le contestaría a cualquiera por poderoso que sea. No, presidente, usted a la diputada Vallejo no le contestó y le dijo cosas mucho más graves que este Alfa 4 de copas, le digo yo. La diputada Vallejo realmente le faltó el respeto a usted, a la investidura que representa, en un acto que nunca debió pasar sin mención, sin respuesta de su parte. Entonces, no es cierto
que usted le contesta al energúmeno como le contestaría a los poderosos, porque a la diputada Vallejo usted no le respondió. Y usted no le respondió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuando hace apenas un par de meses, en una entrevista televisiva, le dijo al conductor: usted es de campo igual que yo, y refiriéndose a su persona, le dijo: ¿se acuerda cuando había las fiestas en el campo? Dice que siempre aparecía algún borrachito por ahí. ¿Qué decían? El locutor: el que trajo al borracho que se lo lleve. Esa era una alusión directa a su persona, señor Alberto Fernández. Y usted no le contestó al señor Sergio Berni. O sea, usted no le contesta igual a un poderoso que a un energúmeno, según usted, como es el señor Cuatro de Copas Alfa. Su nivel de degradación es realmente espantoso, lamentable, porque se trata del presidente de la nación argentina, que esté uno de acuerdo o no con la instrumentación de sus políticas, es una figura que nos debiera inspirar respeto a todos. Y ahora voy a referirme al señor Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales era un relator de fútbol en la República Oriental del Uruguay, que allá por 1980 fue contratado por Radio Mitre para venir a transmitir fútbol a la República Argentina. Yo empecé a escuchar a Víctor Hugo Morales transmitiendo fútbol en 1980, hace 42 años. A mí me pareció siempre un relator extraordinario, ni que hablar el relato del gol de Maradona a los ingleses, ¿no? No del gol con la mano, del otro, que se repite en todo el mundo esa narración porque fue extraordinaria. Para mí Víctor Hugo Morales era y seguirá siendo el mejor relator de fútbol que yo escuché. Pero después de Radio Mitre fue a Radio Continental y lo seguí escuchando en Radio Continental, y en Radio Continental pasó a tener la mañana de Continental, el horario más importante de la radio, programa que conducía él. A su vez tuvo algunos programas en televisión que también traté de verlo siempre, porque el señor Víctor Hugo Morales tiene un nivel cultural extraordinario, tiene una formación cultural extraordinaria. Es un hombre que, escuchándolo, uno aprende. Pero llegó un día que se politizó tanto el señor Víctor Hugo Morales que se tuvo que ir de Radio Continental porque había perdido muchísima audiencia su programa. Las autoridades de la radio obviamente se rigen por los números y no por las ideologías, y se desvinculó o lo desvincularon de Radio Continental. En ese momento yo nunca más escuché al señor Víctor Hugo Morales en radio, ni tampoco lo veo en su programa de televisión. Pero el viernes, creo que fue, escuché en un programa de radio que Víctor Hugo Morales había salido a hablar también del señor Cuatro de Copas Alfa, y que adjudicaba su intervención a un complot internacional. Como en la difusión o en el comentario de esta noticia había un humorista de por medio, y además decían que lo mismo que Víctor Hugo Morales lo había dicho otro humorista, creo que de apellido Tarico, en Radio Rivadavia. Yo lo atribuí a que era algo humorístico, y además, repito, seguidor de tantos años de Víctor Hugo Morales, no creí que podía
haber caído tan, pero tan bajo, hasta que finalmente lo vi en televisión. Lo vi en televisión sosteniendo que la intervención de este 4 de copas alfa en Gran Hermano era porque el canal es de Paramount, la multinacional, aquella de las películas de cine, ¿se acuerdan? Con un cerro nevado, con estrellas y poniendo Paramount así en una especie de círculo en la cima de la montaña. Bueno, esa Paramount, por supuesto, es una multinacional y aparentemente es la dueña hoy del Canal 11. Pero entonces ahí hace una elucubración el señor Víctor Hugo Morales, relacionando que a este hombre lo mete Paramount en su programa porque desde Estados Unidos le dicen que hay que conspirar contra el gobierno popular y nacional del señor Alberto Fernández. Yo he escuchado muchas estupideces porque el mundo está lleno de estúpidos, así que uno invariablemente tiene que escuchar estupideces a lo largo de su vida. Pero esta me parece colosal. Esta me parece colosal que la embajada, porque además habla concretamente de la embajada, por supuesto, si hace algo es porque tiene la orden o la instrucción de su gobierno, es decir, del propio presidente Biden, al que acá alguna vez definieron como Juan Domingo Biden, decían que era peronista Biden, ¿no? Bueno, el señor Víctor Hugo Morales, yo lo vi porque vi la retransmisión en otro canal de televisión y no lo podía creer, dijo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, le dio instrucciones a la Paramount para que en su canal 11 de la República Argentina hiciesen un programa de televisión en la que incluyesen a un energúmeno, según el presidente de la Nación, a un 4 de copas, según mi visión parcial o no sé cómo la quieran tomar, pero el gobierno de Estados Unidos fue el que indujo a que en el programa esté este personaje y acuse de corrupto, acuse de coimero, de que a él lo coimeó. Tampoco es que dijo es un coimero, no, dijo a mí me coimeó. Bueno, si había una relación de amistad ahí entre familiares, como parece que habría que ver qué quiso decir con eso de que a mí me coimeó. A mí me coimeó, puede ser que un día me dijo, che, le pedí 2 entradas de cine y me dijo, bueno, pero dame una para mí, sería una coima, ¿no? Habría que ver, es una cosa tan minúscula, realmente para mí no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero Víctor Hugo Morales llegó a atribuir esto a un complot ideado por los Estados Unidos. Imaginen ustedes por un momento que el señor Biden está con la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, pero con el peligro, con las amenazas de Putin de usar armas nucleares y demás. Pero al señor Putin le preocupa el gobierno de Alberto Fernández y entonces hace que aparezca un 4 de copas en un programa Gran Hermano, que repito, cuando dice eso que le dijo, que es un comentario a una exdiputada, era algo totalmente intrascendente. ¿Cómo me duele que el señor Víctor Hugo Morales haya degradado así su propia imagen, su prestigio personal, porque para mí fue un referente cultural
del cual aprendí mucho y lógicamente al que siempre le estaré agradecido por esas grandes enseñanzas que me dejó. Vamos a ir con música, querido Ever Galeano, y vamos con el tema de Fuxan os Ventos. Recuerden que ayer cumplió 50 años el grupo y justamente Fuxan os Ventos quiere decir en castellano huyan los vientos, huyan los vientos que traen malas ondas, que traen malos presagios. Eso es lo que quiere decir el título Fuxan os Ventos. Eran todos jóvenes estudiantes cuando formaron el grupo allá en Lugo el 22 de octubre de 1972. El título del tema de hoy, justamente, Fuxan os Ventos. Fuxan os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, tempe das noites, ai, la, 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 la. Nos tempos doxe, la, 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 la. Teñemos homes reses e fortes, cos ollos limpos, traballadores, que fallen xuntos sin refolgar. O desenrolo do noso fogar, mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nena, mozos e vellos, garita inteira que aquí representa. Esta é xuntanza que non ten medo, la, 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 la. Que lloren os campos na súa orfandade, morran sonhos os vellos afogando as da alma do noso povo late xa forza dun mundo novo. Por eso queremos cantar. Fuxan os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, tempe das noites, ai, la, 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 la. Nos tempos doxe, la, la, la. Veñemos homes reixos e fortes, cos ollos limpos, traballadores, que fallen xuntos sin refolgar. O desenrolo do noso fogar, mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, garita inteira que aquí representa. Esta é xuntanza que non ten medo, la, 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 la. Traballo a xuntanza e a fe, coas escolas leiros prados de o mare, limaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa abrila nesta terra. Así loitaremos nós, con areiñas de todos faremos do noso lar un anaquiño de cego que nos empuxe a cantar. Fuxan os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas,
granjas, de pedas noites, ai, la 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 la, nos tempos doxe, la 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 la. Veñen os homes rexos e fortes, cos ollos limpos, traballadores, e fallen xuntos sin refolgar, o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que aquí representa, esa xuntanza que non ten medo, la 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 la. Hola, Muyo, Radio Amplitud, estoy escuchando programa hoy domingo con los tallarines y el pollo, pero estoy sola. Mi hijo, como dijo por la radio, Muyo, gracias por nombrarlo, José Augusto González Navarro, está pisando la tierra de Teupay. Perdón, no lo sé decir bien el gallego. Lo estoy extrañando mucho, pero estoy contenta porque ya pasó la caminata, llegaron la primera noche corriendo, está bien con sus pies, es lo que más miedo yo tenía. Y bueno, me mandó una foto con una iglesia donde estuvo en el camino y además el plato de comida que a la noche lo festejaban con alegría porque, bueno, habían gastado energía. Muchas gracias, señor Ramón, y por mi hijo tengo que escuchar la radio sí o sí porque me mata, si no. Vos tenés que estar ahí, vos tenés que escuchar, los hijos mandan, ¿no? Un beso grande y gracias por nombrar otra vez a mi hijo. Chau. Falemos galego. Falemos galego, dice Gil Ríos, y vamos a falar galego, pero primero, bueno, voy a ir con los mensajes. Muchas gracias a la mamá de José Augusto. El final ahí no quedó muy entusiasmante, pero yo sé que no es así, que usted escucha el programa porque me lo ha hecho saber, además de por el pedido de José Augusto, porque a usted también le gusta escucharlo. Bueno, le agradezco mucho su comunicación, ¿eh? Y Susana Ramos a través del Facebook nos dice: buenas tardes, Ramón, gracias por toda la información y la compañía de todos los domingos. Saludos de Susana y Miguel de Guedo. Solo es un comentario de actividad, dice. Y Suna Antelo, que aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso a su abuela, que sé que es gallega, que nos escucha todos los domingos. No sé el nombre, por eso no lo personalizo el mensaje, pero sí le mando un afectuoso saludo a la abuela de Suna. Y bueno, Suna dice: creí que era un programa gallego, no un programa para difamar al gobierno argentino y al periodista Víctor Hugo Morales. Y a ver, Susana Ramos corrige cuando puso solo es un comentario de actividad, quiso decir de actualidad. Nos corrige ahora. Bueno, muchas gracias a quienes se comunican con nosotros y nos dejan mensajes. Bueno, voy ahora sí con lo del curso de gallego de hoy, que voy a tratar de hacerlo muy cortito. La primera palabra es coello, o lógicamente en femenino, coella. Mamífero da familia dos lepóridos, coas orellas tan longas como a cabeza e as patas traseiras máis longas cas de diante, que vive en estado salvaxe e tamén se cría como animal doméstico para aproveitar tanto a súa carne como a súa pel, e do que existen varias especies. Sinónimo, coenllo. Bueno, nos estamos refiriendo al conejo y a la coneja. Y dice mamífero de la familia de los lepóridos. Los lepóridos son los animales que tienen justamente
como el conejo, como la liebre, las patas delanteras más largas que las traseras. Bueno, las características de un conejo y de la liebre. Esos son los lepóridos. Con las orejas tan largas como la cabeza y las patas traseras más largas que las de adelante, que vive en estado salvaje y también se cría como animal doméstico para aprovechar tanto su carne, o sea, para comerlo, como su piel, la piel del conejo, que también es muy usada, y del que existen varias especies. Bueno, ustedes saben que el nombre de España se debe justamente, España quiere decir tierra de conejos. Spain, cuando los fenicios andaban por aquellos lugares, le pusieron, porque había tantos conejos en las praderas y en los montes españoles, que todavía no era España, por supuesto, pero en la península ibérica, que los fenicios le pusieron Spin, tierra de conejos. Pero además hay un significado, coello, hay mucha gente que dice conejo en Galicia, ¿no? De conejo le cambian la J por la X, y no es así de ninguna manera. El nombre es coello, coella o el sinónimo coello. Pero aquí en Argentina, y se me va a enojar Zuna otra vez, hay una tendencia que nosotros copiamos todo lo de los americanos, lo de los americanos, lo de los ingleses, copiamos todo. Yo no, yo rechazo absolutamente la invasión cultural inglesa y norteamericana en nuestra cultura, tanto en la argentina como en la española. Pero a mí, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, no digas CD, decí CD, CD. Y entonces digo, ¿por qué tengo que decir CD, que es una pronunciación inglesa de las palabras C y D, que son las iniciales de compact disc, en castellano disco compacto. Cuando la gente está diciendo CD, lo está diciendo en inglés. ¿Por qué? Si C y D son las iniciales de compacto disco, pero en castellano, como hablamos distinto que los ingleses, tendríamos que decir un disco compacto. Y si no, un CD o un DC. Ah, no, pero es muy fino decir CD, porque así lo dicen los yanquis. Entonces, defenestramos públicamente de todo lo que sea yanqui, pero los copiamos, los imitamos en todas esas paparruchadas que a mí realmente me disgustan muchísimo. Jamás diré CD, porque me parece una ordinariez. Lo que alguien me dijo que tenía que hacerlo porque era más elegante, a mí me parece todo lo contrario, es una ordinariez. Yo siempre digo disco compacto, y si no, CD, que son las iniciales en idioma castellano. Pero ¿por qué dije esto? Porque sabemos mucho, o pretendemos saber, o ostentamos de saber lo que en realidad no sabemos, pero de nuestros vecinos, que debiéramos saber un poquito más, de nuestros vecinos y hermanos brasileños, no sabemos nada. Ahí ellos tienen un escritor que a mí no me gusta como escribe, pero que es reconocido mundialmente, que es el señor Fabio Coelho. Todavía estoy esperando encontrar un argentino que me diga Fabio Coelho. Todos me dicen Coelho. Y cuando yo hablo con alguien y le digo Fabio Coelho, cuando a la otra persona le toca responderme, siempre me sigue diciendo Coelho, y ni siquiera me pregunta por qué yo digo Coelho. Y yo digo Coelho porque Fabio se llama Fabio Coelho, su apellido es Coelho,
Conejo, en castellano, ese es el apellido de Fabio. Pero como en portugués no existe la doble L como símbolo de escritura, los portugueses, la lengua portuguesa, el sonido antiguamente llamado L, hoy doble L, lo representan con una L y una H. Entonces, cuando ellos escriben LH, es lo mismo que cuando nosotros escribimos doble L. Pero los portugueses no dicen Coelho, dicen Coelho. Dicen Coelho, que, repito, es el conejo en portugués y en gallego. Me salía de la vaina por decir esto. Yo detesto, admiro. Tengo mis hijas que siempre han ido a colegios donde aprendieron inglés, sé que es una lengua necesaria y casi imprescindible para el desenvolvimiento, pero yo no lo quiero en mi cultura. Cuando mis hijas, por razones laborales, deben hacer uso del idioma inglés, bueno, para eso se estuvieron capacitadas y lo pueden hacer. Pero nunca en mi casa van a decir palabras inglesas porque no es la educación que recibieron. Bueno, vamos ahora con, y acuérdense, Fabio Coelho, y si no, Fabio Conejo, que es el apellido del señor Coelho. Algún día les voy a contar, ahora que mi hija está haciendo el Camino de Santiago, cuando yo hice mi Camino de Santiago y el señor Genaro Longueira me impuso una penitencia. Que fue que le explique el final del libro El Peregrino, famosísimo libro de Pablo Coelho, que incluso fue distinguido en Galicia por el éxito de ese libro, El Peregrino. A mí me lo regaló mi hija mayor, Amneris. Lo intenté leer 5 o 7 veces y nunca llegaba a la página 20, hasta que Genaro me dijo: cuando vuelvas del Camino de Santiago me tenés que explicar el final del Peregrino. Dije, uy, eso es una condena, Genaro. Yo no sé si van 5 o 7 veces que intento leerlo porque me lo regaló mi hija y no logro llegar a la página 20. Me duermo, me canso, pero no la puedo pasar. Bueno, cuando hice el viaje tuve que leer todo el libro para explicarle el final a Genaro cuando volví. Y me costó horrores leerlo, pero bueno, lo leí. Completé la lectura de un libro de Pablo Coelho, que haciendo un comentario un día con alguien de letras vinculado con la literatura en Galicia, le dije, mira, tengo este pedido de Genaro Longueira que voy a tener que cumplir, pero me está costando horrores, ya lo tengo casi terminado, pero me cuesta horrores. Y esta persona me dijo, mira, Pablo Coelho escribió un gran libro que fue El Alquimista. A partir del Alquimista, todos los otros libros es un alquimista con una variación. Pero el libro, en principio, siempre es El Alquimista con alguna variación. Repito, solo leí El Peregrino, no puedo emitir ese tipo de juicio. Sí, decirles que el apellido del señor Pablo es Coelho, conejo. Voy ahora con otro animal domesticado, galo. Sustantivo masculino, macho da galinha, de plumaxe abundante, de diversas cores, cabeza cunha crista carnosa vermella e cola longa. Bueno, galo, como ya se habrán dado cuenta, gallo, macho de la gallina, de plumaje abundante de diversos colores, cabeza con una cresta carnosa y colorada, roja, vermella y cola larga. Pero también eso en cuanto al animal. Hay otro significado de la palabra galo o gala en este caso. El animal es solo galo porque es masculino, la hembra es gallina.
pero sí existe también en otra acepción galo ou gala, relativo ou pertencente a un antigo pobo celta que habitó una provincia romana da Galia que ocupaba aproximadamente o territorio da actual Francia. Bueno, relativo, esto de galo o gala, o perteneciente a un antiguo pueblo celta que habitó en la provincia romana de Galia, de ahí galo o gala, que ocupaba aproximadamente el territorio de la actual Francia. Sinónimos de este galo es gálico, de Francia o de sus habitantes, lógicamente sinónimo francés, o franco, sinónimo de esta acepción galo es francés o franco. También individuo que pertenece a ese pueblo, por extensión persona natural o habitante de Francia. Sinónimos francés y franco. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá, esta lección de galego, porque quisiera, antes de ir a la tanda de Radio Amplitud, escuchar un poco más de Fuxan os Ventos. El señor Ángel Ash nos dice a través del Facebook: muy buenas tardes, queridos Ramón, Ana, Ever y audiencia, realmente psicodélicas las elucubraciones de ciertos personajes autóctonos. Maravilloso el programa como siempre, fuerte abrazo y excelente semana para todos. Edith y Ángel desde Quilmes. Bueno, un abrazo para ustedes, Edith y Ángel, gracias por su mensaje, por el cariño que siempre le traslucen a través de los mismos y que por supuesto es recíproco hacia ustedes. Vamos entonces ahora, Ever, con el siguiente tema musical. Para mí este es el tema musical que más me emociona de Fuxan os Ventos. Es uno de los temas de la música gallega que más me emocionan. Uno de los temas es Unha noite na Eira do Trigo, esa letra de Curros Enríquez, pero este tema de Fuxan os Ventos realmente cada vez que lo escucho me emocionan. Debo decir que la primera vez que escuché a Fuxan os Ventos fue cuando fui a un curso de idioma gallego aquí, cuando mandaba profesores la Xunta de Galicia. La profesora, una jovencita en aquel momento, me regaló un cassette regrabado de Fuxan os Ventos. Me encantó, por supuesto, y luego ya cuando había comenzado mi actividad en radio, un día un oyente que creo que me está escuchando y le mando un fuerte abrazo, Pepe de Meaño, me regaló un disco de pasta justamente de Fuxan os Ventos. Lo tengo, Pepe, te recuerdo siempre, te aprecio mucho, te quiero, te mando un fuerte abrazo, un cariño a tu familia y vos me regalaste el disco de pasta de Fuxan os Ventos. Vamos entonces a escuchar este tema extraordinario cuyo título es Muller, Mujer. Ai, meu geiteirín, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana, un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupaime. Muller fartura de loita, que che hei decir eu, mullere, se ti es como a terra nosa e a terra como a ti e a terra como a ti ai la lelo, ai la la.
mistura. E o vento frío traía as novas dos que marmulan, as novas dos que marmulan. Ai la lelo, ai la la la. Yo vento decía, pronto he de volver, para tirar la fame, para poder comer. Yo vento decía. Ti és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu. Mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas. E hoxe que volto vencido, para que eu venza ti te deitas. Se eu voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno da emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Cientos de familias vienen experimentando los beneficios de Levasi, el lactoserum suizo en polvo, un alimento 100% natural. Yo tenía las manos tullidas y con mucho dolor, mucha artrosis en los dedos. Lo primero que se me pasó fue el dolor, me hizo muy bien, recomiendo este producto, es muy bueno. Disminuye el dolor e inflamación de las articulaciones, fortalece huesos y músculos, controla los niveles de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmune, mejora el aspecto de la piel y el cabello, ayuda a controlar la presión arterial y protege el corazón. Ante cualquier duda, consulte con su médico de confianza. Adquiera llamando de lunes a sábado de 10 a 16 al número 4977 4138 4977 4138 o al WhatsApp 11 25 92 30 70. Levasi, un alimento funcional y terapéutico. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana a puro 2x4 con San Justo Patio de Tango.
por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Amigos de AM660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, Sembrando Esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM660. AM660 Radio Amplitud. Yo soy Juan de Ciudadela. Este señor que habla, ¿qué es español, argentino? ¿Qué es? Es un energúmeno. Él es el energúmeno. Porque si es español, le tendría que dar vergüenza a él de España, lo que está pasando en España. ¿Quién es él para andar diciendo mal de uno y mal de otro? Pero ¿quién es? ¿Quién lo conoce? ¿Y quién lo mandó? ¿Radio Mitre? ¿Quién lo mandó? Yo la verdad que no lo entiendo. ¿Qué se está dando todo lo gusto hablando mal de uno y de otro? ¿Pero qué está loco este? Que se vaya a España, ¿qué opina en España? Salvo de que lo haya mandado Franco, no creo. Bueno, pero ahí hubo uno que le llevó la contra Franco y Franco le echó. Y no sería nada raro que lo ponga Franco para hablar con esto. Vergüenza tiene que tener este hombre para estar hablando al Pepe ahí. Que se vaya a España y que hable en España así. Yo no soy ni de uno ni de otro, pero ¿quién carajo es él para hablar de esto? Buenas tardes. Era para felicitar al conductor que está saliendo el programa en este momento por el editorial que pasó. Muy bueno, señor, muy bueno. La verdad que le agradecemos porque es lo que pensamos, por lo menos todos en mi casa. Que tenga buen domingo, que Dios lo bendiga. Saludos a Ever y también que su hija María del Rosario tenga una buena estadía y una buena caminata. Buenos días, buen domingo. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Habla Sara de Burlingame. Ay, don Ramón, no sabe cómo me encanta escucharlo a usted, que con su educación y sin decir cosas feas ni nada, dice las verdades que todos queremos escuchar. Dios mío, las cosas que hacen. Yo también cuando empezó la pandemia, digo, qué suerte, están todos reunidos, juntos. Digo, puede ser que esto cambie, todo. No, pero ahora veo que no. Y este señor Víctor Hugo Morales, que como dice usted, que todos lo admiran por lo que fue siempre, ¿sabe qué pasa, don Ramón? El fanatismo puede cualquier cosa. Cuando uno es fanático de algo, y bueno, él está con este gobierno, ¿y qué va a hacerle? Ya es fanático de esto, y cambió por eso, porque es fanático. Muchos dicen, sí, porque vaya a saber la plata que le dieron. No, pero igualmente es fanático. Bueno, don Ramón, querido, le mando un besito muy grande. Sabe que me encanta escucharlo. El domingo pasado lo escuché desde la casa de mi hijo. Un besito para usted, muchos cariños para toda su familia, bendiciones. Un beso para Ever, su familia, y un beso muy, muy grande
grande para la señora Ana de Portomeñe, muy grande, un besito. Chao, mi amor. Sí, disculpas, yo recién dejé mi mensaje y no puse mi nombre. Es Emilce, mi apellido es Irasi y soy de Núñez. Buenas tardes. Hola, señor Suárez. Mire, yo este programa que usted dirige, La Hora Gallega, lo encontré después de la audición italiana, porque mi familia es toda italiana, pero después que termine la hora italiana está usted, y me parece que tan ejemplar su manera de hablar, su cultura. Aparte me enseñó muchas cosas de los gallegos, que yo y mi esposo era hijo de españoles, porque era Iglesias, y siempre decía "Aitos a miña terra", algo así, pequeña cosa tú tienes conmigo. Y bueno, y gracias por mi esposo y por su manera de hablar y su cultura, yo los sigo escuchando. No sabía que los españoles habían vivido tan bien como los italianos, como usted explicó, en un conventillo. Muchas cosas ha aprendido usted. Y aparte, hoy en el comentario que hizo el presidente, que yo no lo había escuchado, me pareció ejemplar. Lo admiro. Desde ya voy a escuchar La Hora Gallega. Muchas gracias. Un amor, gracias. Bueno, esta última señora lamentablemente no nos dejó el nombre. Juan, gracias por su mensaje. Yo no respondo los comentarios porque yo tengo, no respondo el contenido del comentario porque yo tengo una ventaja, que esto lo aprendí de un gran maestro también de la radio, el señor Quique Pessoa, porque yo siempre tengo el derecho de la última palabra y eso no es justo. Yo emito mi palabra, en este caso a través de un comentario editorial, y los oyentes tienen derecho a hacer su comentario. Así que usted hizo su comentario, gracias por hacerlo. A la señora Emilce, que se tomó el trabajo de llamar por segunda vez, Emilce de Núñez, nos dijo, muchísimas gracias señora por su mensaje también. A Sara de Hurlingham, bueno, Sarita, que sería de mí y del programa con vos, sin vos, ya sos un activo del programa. Tus mensajes de cada domingo son un activo del programa, así que un besito y que tengas una muy buena semana. Y reitero el agradecimiento también para la última señora, que lamentablemente nos dejó su nombre, por lo cual no me puedo referir a específicamente nombrándola por su nombre, pero muchas gracias. Gracias a todos y a todas por comunicarse con nosotros. Y ahora sí, ya estoy en Galicia, ya estoy en comunicación con Ana Vila Portomeñe. Mi hija también me acaba de mandar un mensaje dándome un número telefónico, así que es probable que después de hablar con Ana lo haga con mi hija y tengamos la información precisa de cómo fue este primer día de camino a Santiago desde Vigo. Ana Vila Portomeñe, boa tarde en Taboada, en Lugo. Moi boa tarde, Ramón, Ever, e todas as persoas que nos escoitan cada domingo. Un saludo moi grande para elas, sobre todo, como decías ti, para Sara. Permíteme mandar un saúdo moi especial para unha señora que se chama Patricia López Deus, que vive en Arxentina, cuyo o pai dela foi oriundo aquí de Chantada da Ribeira Sacra. Non sei ben o nome, solo me dixeron o nome dela, así que para ela eso, un saúdo. E non quero enrollarme moito porque tes que falar coa túa filla. Tamén, sí, pero ti tranquila que
bueno, coa miña filla creo que vou poder falar, pero está en unha sesión primeiro de estiramento, porque fixeron 10 kilómetros hoxe de camiño, pero baixo chuvia todo o tempo, e logo tiñan pedicuros tamén para acondicionar os pés, porque mañá teñen que seguir con unha etapa xa máis longa. Así que non sei, pero bueno, imos o noso. Por onde andivo, María del Rosario, que é a miña filla, choveu aparentemente todo o recorrido. Aí por Taboada tamén estivo chovendo hoxe todo o día. Sí, houve uns pequenos momentiños que ás veces paraba, pero bueno, fai vento e chove. Como decía Lorca, pois a túa filla, un mico moi grande para ela, como decía Lorca no seu poema en galego, tamén chove en Santiago, e a ela de momento vai seguir chovendo, porque bueno, creo que sigue dando toda a semana auga, ás veces pois escampará, lóxicamente estamos en outono, pero bueno, aquí en Taboada chove. Bueno, pois falta facía, eu xa lle dixen o venres cando lle levei ao aeroporto de que estaba chovendo e que facía moita falta para o campo e para a vida en xeral, así que bendicións por esa chuvia que ao fin chegou a Galicia e que tan necesaria era para todo. Ana, sorprendécheme, abrúmanme os WhatsApp de xente que me manda notas de prensa e fotos coa poeta labrega, gandeira, Ana Vila, e ningún di, bueno, a muller que cada domingo sae nun programa. No, a muller que está chegando o cumio da política galega. A ver, contanos un pouco como é isto. Bueno, non é para tanto. A ver, resulta que, bueno, a raíz das conversas que tuvemos a través da radio de Convós, que sí, pois para min fostes unha porta, e quen abriu esa porta pois foi o querido prezado Xan Leira, non? E ti, por suposto, pero nesas conversas que tiñamos así os domingos estaba Chesky, o secretario xeral do Partido Galeguista, estaba Pablo, o noso libreiro de Ribadeo, da librería Vivín. Entón, bueno, pois así un día falando e tal, pois saiu o tema de concurrir ás eleccións municipais. E bueno, quedou a cousa así, baraxouse a idea e tal, pero quedou así no aire. E onte, pois, bueno, trazaron unha comida en Ribadeo, que organizou todo foi Pablo, e eu era para ir, concretamente, esa comida tamén, pero bueno, un imprevisto do tempo, pois impediume acercarme a estar con eles, e levei unha sorpresa moi grande cando pola tarde, despois de comer, Chesky se presentou aquí na miña casa e me deu a nova de que, bueno, eso, que quería que formase parte na xunta executiva do Partido Galeguista. E bueno, como negarse cando cho din así con tanto agarimo e con tanta nobleza, non? Entón, bueno, pois aí ando, pero bueno, dai o que sexa, pois imos paso a paso e imos vendo con toda a humildade, con todo o respeto para todas as persoas, incluídos nós. Bueno, pois a Pablo díxenlle que agardo velo o ano que ven xa no Concello, como alcalde de Ribadeo. De Ribadeo, oxalá. A Chesky díxenlle parabéns, porque é unha xuntanza de boa xente, e non teño dúbida de que todos vos sodes boa xente, así que por algo vos xuntades, non? E nada, a ti vereite no Concello ali de concejala de Cultura, algo semellante seguramente. Bueno, pois
non o sei, o único que si sei é que para min é unha honra, sobre todo porque sendo muller e sendo do rural, sobre todo dunha aldea que cada vez están quedando máis baleiras, pois é unha honra pois estar con esa xente, aparte de ser as persoas que eu considero nobles, honradas, humildes, bueno, porque lles teño cariño, non vou decir de outra maneira, igual que a ti, non? Que a todos os que nos estades a escoitar, pero formar parte dunha formación de algún xeito que fundou, digamos, os grandes da cultura como Castelao e todos que estuveron aí, pois, non sei que decir, estou abraiada e máis aínda cando che diga porque tamén estou abraiada. A ver, bueno, agora tens que decírnoslo. Porque, querido Ramón e queridos ointes, con Chesky tuve a gran ledicia de darlle unha aperta a Xan Leira, moi coñecido, creo, aí en Argentina, unha persoa maravillosa. País no que naceu, país no que naceu, perdoa a interrupción, lógicamente moi coñecido, ademais dos traballos que fixo e que son públicos, porque é o seu sitio de nacemento, non? Entón, bueno, pois eu cando, levábamos unhos anos que nos conocemos a través das redes, bueno, cando eu vi, bueno, pois xa se me pasou este problemiña que teño da ansiedade, o sorriso que se me debeu por na cara, pois foi grande, porque a Chesky, bueno, xa o tiña visto e todo eso, pero a xa non, entón, bueno, estas cousas se emocionan moito e quedan no corazón para sempre. Así que, bueno, gratitude a ti e a él e a todas as persoas que de algún xeito me fan sorrir cada día. Bueno, realmente eu reafirmo que lle dixen a Chesky parabéns pola xuntanza de boa xente, porque as ideoloxías cada un ten a súa, ten todo o direito do mundo, hai que respetalas a todas, mentras se expresen justamente con respeto, con educación. Ninguén ten por que pensar igual que a outro, pero cando se trata de boa xente como as persoas que estamos nomeando en este caso, iso máis alá das ideoloxías é realmente o que importa, o que ao longo da vida vai quedar como boa herencia para os descendentes de cada un, que sexan boa xente, e sen dúbida vos sódelo, non teño a máis pequena dúbida. Bueno, querida Ana, xa veremos entón o ano que ven. Eu se vou en outubro, en outono, como teño previsto. Xa as eleccións municipales xa pasaron, porque calculo que serán por mitad de ano, algo así, non? Creo que son, vamos a ver, estamos en novembro, non sei se son aí para marzo, maio, non sei agora ben. Bueno, é decir que xa van a estar superados os movimentos convulsivos que sempre acompañan a esas eleccións. Sí, como decías ti, o importante nesta vida pois é o respeto, ir paso a paso sin pisar a ninguén, facendo compaña uns aos outros, respetando as ideoloxías e todo, e intentando que a Galicia siga sendo a grandeza que eu considero, e eles creo que tamén a grandeza que ten como pobo e como persoa, porque ten a todo, Galicia ten o todo, o sea que bueno, sen dúbida, a min gustaríame moitísimo que o Partido Galeguista reencontre aquel sitio que debe ter,
que é de ser unha forza moi importante do galeguismo, como o seu nome indica, porque como ti moi ben dixeches, ali estivo Castelao, ali estivo Alexandre Bóveda, ali estiveron os máis grandes homes da xeración galega de Antón daqueles anos, e ese partido era, que sei, o 90% do pobo galego prácticamente acompañaba o partido galeguista, así que os tempos cambiaron, cambiou todo, pero Dios queira que os galeguistas volvan a ter unha representación importante, porque iso sería moi bo pro pobo galego. Querida Ana, imos co latexo entón? Sí, primeiramente déixame decir, bueno, aparte dos saúdos que xa dei, quero pedir perdón porque se non me equivoco, se non erro, o domingo pasado foi o día da nai aí en Argentina. Sí, claro. Entón, bueno, a miña nai foi hoxe poñer a vacina, a cuarta dose da COVID, entón fixen un poemiña que se titula Nai, para dedicar yo a ela o 25, que fai 80 anos, entonces dentro de 2 días, e como ela non está e non me está escoitando, pois entón, bueno, adico yo a ela así por adelantado a través da radio, e para todas as nais do mundo, e sobre todo as argentinas, que me perdonen por non felicitalas o domingo pasado, e nada, eso tamén para a miña sogra, e bueno, eso, bueno, para todas as nais do mundo. Pois e o poema titúlase Nai. A túa nai non llo deas hoxe, porque din que non é de sorte, pero o 25 transmítelle mándalle un bico da miña parte, os mellores saúdos, os mellores desexos para estes 80 anos garridos e floridos como sí, debe ser. Moi serán dados. Entón, pois aproveito, como ela aínda non está, aproveito para ler o poema, que así non me escoita. yo programa de poño yo despois repetido o 25. Así que, nada, aí vai. Para todas, deixoche tamén despois para que fales con tua filla, dalle unha aperta de miña parte, e parabéns por todo. Así que, nada, o poema Nai. Muller fermosa que me trouxe a vida, que faz de tripas corazón sen que cho pida, e valente ata na oscuridade fría. Grazas, nai, por tanto que me acariñas. Apertas e bicos que tamén enfías para tecermo traxe de cada día, onde non permites que se agoche a mentira. Ser fermosa, chea de sabedoría, que sementas para que o mundo viva. Ti, xoia prezada, que eterna respiras. Grazas, nai, por deixarme que che escriba letras e sentires que sorrín e camiñan para que as vaguas non deixen ferida, e cada lento sexa a túa voz que diga orgullosa contigo, miña amada filla. Grazas, nai, latexo da alma miña, honrada contigo, nai querida, muller de antes, con tenrura vestida, muller de agora, con paz tendida, muller de mañá, con estrelas que brilan, muller con sangue compartida. Gracias, nai, latexo da alma miña, honrada contigo, nai querida. Graciñas, Ana, fermoso. Bueno, como hoxe estamos celebrando aquí, agasallando, mellor dito, o grupo Fuxan os Ventos, que ontes cumplíronse 50 anos da súa presentación, e como acabas de mencionar aí en esa fermosura que lle escribiche a túa nai e as nais do mundo, donde falas de sementar, imos escoitar agora a Fuxan os Ventos justamente con ese tema Sementeira. Un bico para a túa familia, moi boa semana, ata o domingo, graciñas. Igualmente, chao.
sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revolveiro que fale na lingua vai, que suba os peixegueiros a froita verde roubou. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do copo e do paspallón. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carboreón. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous recos queimados, cando veñan os solpores dos homeses famiados. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Bueno, estamos en comunicación otra vez, antes con Ana Vila Portomeña en Lugo, ahora con María del Rosario Suárez en Pontevedra. Hola Ro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. A ver. Hola Rosario. Parece que no. Tu crédito no es suficiente. Ah. ¿Tu crédito? No. Bueno, estamos teniendo problemas de... sí. A ver, estoy hablando, intentando hablar con mi hija, con la cual estábamos hablando, pero no hay un problema. A ver ahora. Hola. Hola, sí, a ver, ahora podemos hablar por acá. Sí. Bueno, dale.
Ok, bueno, ya estás saliendo al aire. Bueno, como dije antes, ella es María del Rosario, mi hija, que el viernes salió del aeropuerto de Ezeiza junto a otras 39 personas de Argentina. Fueron en vuelo directo a Madrid, conexión con Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Vigo, y allí hoy comenzaron el camino, ¿es así? Sí, hoy bien tempranito arrancamos hacia Panchón, que fue desde donde salimos. Hicimos la primera etapa, hicimos ¿cómo se llama? Bueno, desde cerquita hasta Redondela. Y bueno, nos agarró el día con lluvia, mucha lluvia, mucho viento, pero bueno, mientras iban pasando las horas, fue mejorando un poco el día. Al regreso ya tuvimos un poco de sol. ¿Y a qué hora empezaron a caminar? Empezamos a caminar a las 9:30 de la mañana, más o menos. ¿Y llegaron a Redondela? Alrededor de las 2:30 de la tarde, 3. Que son aproximadamente 10 kilómetros, ¿no? Hicimos en total casi 16 kilómetros. Así que sí, fue una caminata larga. Una larga caminata. ¿Y cuánta gente integraba el grupo? Porque yo decía hoy que de Argentina, de Ezeiza, salieron 40 personas, pero luego se sumaban de otros lugares. Se sumaron de varias partes de España, y con exactitud no sé cuántas somos, pero alrededor de 50 personas o un poco más. Bueno, entonces pocos, porque ustedes solos son 40. Sí, pero más o menos debemos ser así. Bueno, ¿y llegaron todos bien? Llegamos, sí, a unos más rotos que otros, pero bien. Sí. Porque había personas hasta 64 años y bueno, hay que tener una cierta preparación. Quizás ya la habían hecho, ¿no? Pero no es fácil hacer esa caminata, y con lluvia ni te cuento, ¿no? Mucho más complicado todavía. Así que bueno, es una alegría saber que llegaron todos bien. Y me contabas vos que ahora a la tarde, ahí ya son ahora mismo las 8 menos 25 de la noche, de que les iban a atender los pies, digamos, y las piernas con algunos ejercicios y demás. ¿Por qué no nos contás cómo fue esa tarea? Sí, a las 6 de la tarde tuvimos una clase con una de las coordinadoras de estiramiento, que eso es fundamental para antes de empezar a caminar, y sobre todo para el finalizar. Después de tantos kilómetros, los músculos necesitan estirarse. Y luego de eso tuvimos una pequeña charla de cómo cuidarnos los pies, de qué calzado es más recomendable usar, y Lois, que es el que nos dio la charla, nos recomendó un calzado un poco más rígido, porque vamos caminando por asfalto, pero por momentos nos metemos en el medio del monte y hay barro, hay piedras, el terreno es bastante desparejo, entonces necesitamos un calzado que sea rígido y nos permita caminar bien. Y después nos dio también unos pequeños tips de cómo curarlos. Nos recomendó usar bastante vaselina para evitar las rosaduras,
o unas compresas que se compran acá, pero sí, nos dio esa pequeña charla. ¿Y qué te iba a decir? En Redondela, que es un lugar precioso, pero no sé dónde están, decime más o menos, describime qué se ve ahí en los alrededores de donde están parando ustedes. Y nosotros hasta ahora estamos parando en Panchón, en la residencia de tiempo libre. Mis vistas, la verdad que mis vistas desde la habitación es de sueño. Tenemos enfrente la playa y nada, a escasos metros, rodeados de naturaleza, nada, un lugar divino. Eso es en Panchón, claro, porque es Esto es en Panchón. Ustedes llegan y de la etapa después los trasladan en vehículo al lugar de base, sí, que es ahí en Panchón. Pero en Redondela, sí, más o menos donde llegaron, ¿recordás que había por allí? No, y era bastante entrando al centro. Ahora no recuerdo bien qué parte de Redondela era, pero bueno, teníamos un par de barcitos y que ya los autobuses ya se estaban esperando allí para venir a almorzar acá en la residencia. Pero también el camino bastante de sueño, porque una naturaleza, escuchar el agua correr, de pronto los árboles, los pájaros, una experiencia, la verdad que divina. Bueno, y también me contabas ayer en el grupo familiar, lógicamente nuestro, de que por primera vez habías comido raya, y entonces yo tengo, sí, la experiencia de haber viajado con grupos de argentinos y hacerme unas panzadas, por ejemplo, de langostinos extraordinarias, porque cuando tus hermanas fueron tocando en 1993, antes de que vos nacieses, fueron tocando a Galicia en las distintas actuaciones, nos agasajaban con comidas y era muy común que nos sirvan langostinos, y la mayoría de los chicos argentinos no querían saber nada con los langostinos, así que yo me hacía unas panzadas brutales. Pero digo, me parece que con la raya les debe haber ido peor. ¿Cómo reaccionaron la mayoría de los argentinos ante un plato con raya? Yo creo que fue bastante aceptada. Yo nunca había comido, y de hecho no soy mucho de comer pescado, pero la verdad que me sorprendió bastante. Muy tiernita, muy agradable. Una de las ventajas de la raya es que no tiene espinas, ¿no? Pero ¿cómo estaba preparada, más o menos? Creo que estaba hervida, por lo que pude observar. Sí. Porque estaban servidas con patatas, que también estaban hervidas, pero sí, la hicieron hervida. Y la verdad que por ahora, desde los 2 días que estuve de la comida, no me puedo quejar, porque es todo bastante casero, bastante sabroso, como estar en casa. Y la verdad que nos atienden las chicas súper bien. Nos está escuchando la mamá de José Augusto González Navarro. Yo te comenté en Ezeiza, sí, de que era uno de los que viajaban, pero bueno, no sé si tuviste ocasión de cambiar algún saludo, alguna palabra con él. No, la verdad que no, porque todavía ayer íbamos a hacer como un juego de conocimiento entre nosotros, pero bueno, los chicos que venían desde Cataluña se tuvieron que desviar por el tema tormentas, y los pospusimos para otro momento, que creo que será hoy. Bueno, porque en realidad ustedes salieron de Ezeiza el viernes después del mediodía y llegaban a Madrid y tenían apenas 1 hora 20 para hacer el transbordo, digamos, con el avión que lo llevaba a Santiago, ¿no? Así que los tiempos fueron bastante acelerados y ayer se trasladaron a
a Panchón. O sea, ustedes llegaron ayer a Galicia y se trasladaron a Panchón, y hoy primer día de camino ya. Y les quedan, van a caminar, no, tienen un día que van a hacer una excursión, ¿no hay camino? Sí, hay un día que creo que es el miércoles, si mal no me equivoco, en que nos vamos a hacer la excursión a la Ribeira Sacra. Así que ese día lo tenemos de descanso y de disfrute, más que nada. Y el resto de los días, siempre... Y el resto de los días... peregrinando. Siempre se camina a la mañana. Exacto. La caminata empieza a la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, se va suponiendo. En total, ese es el itinerario que al menos nos dan. En total, ¿cuántos kilómetros van a peregrinar? En 100 kilómetros o un poquitito más. Sí, porque 100 es lo mínimo, 100 es lo mínimo para que tengan Compostela. Sí, creo que son desde Porriño hasta Santiago, creo que son 105 aproximadamente, 105 kilómetros. Está bien. ¿Y llegan a Santiago? Llegamos a Santiago el 29. O sea, el próximo sábado. Bueno, entonces... El próximo sábado. ¿Y el domingo vas a estar en Pontevedra ya? El domingo sí, ya me quedo acá para disfrutar un poco de la familia que tengo. Bueno. Entonces ya vamos a coordinar, pero me gustaría que el domingo nos cuentes cómo fue ese camino, del que sin duda vas a tener muchas experiencias para contar, nada. Perfecto. Te mando un beso, a descansar, porque yo sé lo que es, cómo queda el cuerpo después del primer día de camino. Tengo una mala noticia para darte, que es que seguramente les va a seguir lloviendo todos los días que restan, pero sí, bueno. Pero bueno, por suerte nos dieron una capa para que resguardarnos un poco de la lluvia en el camino. Así que sí, la lluvia nos va a seguir acompañando hasta que terminemos, pero si hoy se pudo, vamos a seguir pudiendo los otros días. Bueno, cariño grande para todos los que están y todas las que te están acompañando ahí. Lógicamente hay gente muy cercana, como José Augusto, como la gente de Vedra, que bueno, hay mucha gente, ¿no? Pero a todos un cariño muy grande, a vos un beso, cuídate y que descanses. Gracias. Chau. Gracias, bueno, saludos a todos. Chau. Bueno, así pasó esta conversación. Repito, es un viaje que promovió y que costea la Junta de Galicia. Todas las personas que viajan tienen pasaje de ida y vuelta y estadía gratuita por 8 días. Los que después, como es el caso de mi hija, que se va a quedar hasta el día 19 de noviembre, se quieran quedar, bueno, ya corre por su cuenta la estadía. Estimado Ever Galeano, muchas gracias por tu trabajo. Nos vamos a despedir con el bloque Rumboia, dos gaiteiros galegos. Tendré que hablarles un poco de Fuxan os ventos la próxima semana, porque ahora, si bien van a escuchar una reseña, prefiero que escuchen la música de Fuxan os ventos. Teico domingo, boa semana para todas e todos. Gracias. Na Rumboia, Fuxan os ventos. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
polo ano 1972 xúntanse en Lugo un grupo de mozas e mozos arredor do Colexio Menor do Santísimo Sacramento. Este grupo chamaríase Folk 72 e gañarían o terceiro festival musical da San Lucas en Mondoñedo. Nese festival gañarían co tema Fuxan os ventos e ese sería o nome co que a partir dese momento serían coñecidos en todo o país e internacionalmente, cunha das carreiras musicais máis brillantes na Galiza. Escoitamos a Costureira, Fuxan os ventos. Costureiriña bonita, onde te los teus vestidos? Costureiriña bonita, onde te los teus vestidos? Teños na hucha guardados a silla e non para poñer os domingos. Teños na hucha guardados a silla e non para poñer os domingos. Costureiriña bonita, dime onde te la cama. Costureiriña bonita, dime onde te la cama. No polero das galiñas hai silla e non unha presiña de palla. No polero das galiñas hai silla e non unha presiña de palla. Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Un carraballo da illana hai silla e non máis alto ramalliño. Un carraballo da illana hai silla e non máis alto ramalliño. Costureiriña bonita, onde garda los melindros. Costureiriña bonita, onde garda los melindros. Teños na hucha guardados hai silla e non para comer os domingos. Teños na hucha guardados hai silla e non para comer os domingos. O amor da costureiriña era papel e mollose. O amor da costureiriña era papel e mollose. E agora a costureiriña exilla e non o teu amor acabouse. E agora a costureiriña exilla e non o teu amor acabouse. O seu primeiro traballo discográfico vería a luz do ano 1976 baixo o nome Fuxan os ventos e ata o ano 2010 serían un total de 10 traballos discográficos que marcaron a historia musical do país. O último dos traballos editados, Terra de Soños, foi unha grabación en directo na que participaron importantes figuras da música galega. Deste traballo discográfico escoitamos As Pachocas. Que ben cantan, que ben bailan aquelas catro pachocas. Que ben cantan, que ben bailan aquelas catro pachocas. Que ben cantan, que ben bailan, que ben menean as tocas. Que ben cantan, que ben bailan, que ben menean as tocas.
no porteliño do Prado. Eu pediño a unha nena no porteliño do Prado. Respondeume a picarona que estaba o campo mollado. Respondeume a picarona que estaba o campo mollado. Aquel páxaro non canta, sei que non ten alegría. Aquel páxaro non canta, sei que non ten alegría. Non se fai cousa de noite que non se saiba de día. Non se fai cousa de noite que non se saiba de día. Xa que levamos la zona, levaremos lo proveito. Séntate aquí, miña prima, aquí nunha pedra e un'outra. Séntate aquí, miña prima, aquí nunha pedra e un'outra. Axudarasme a cantar e a miña fortuna pouca. Axudar